Lo más difícil no fue sanar mi cuerpo, fue entrenar mi mente para dejar de repetirme que ya no había esperanza. Porque cuando tu propia voz te dice que no vas a lograrlo, es más paralizante que cualquier dolor físico. Pero todo cambió cuando empecé a enseñarle a mi cuerpo una historia distinta. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar con verdad sobre cómo la mente, cuando se alinea con el cuerpo, puede abrirle espacio a la sanación real. Uno de los momentos más importantes en mi proceso fue cuando dejé de esperar que algo externo me salvara. Por mucho tiempo pensé que la solución estaba en una nueva medicina, en una mejor dieta, en una rutina más estricta. Pero todo eso, aunque útil, no tocaba la raíz. Porque la raíz no estaba fuera, estaba en cómo yo misma me estaba relacionando con lo que sentía, con lo que pensaba, con lo que creía sobre mí y sobre mi cuerpo. Comprendí que el cuerpo no sana bajo presión, no se reorganiza desde el castigo ni desde la exigencia. Solo responde a lo que es verdadero, y lo verdadero solo aparece cuando hay coherencia. Empecé a mirarme sin tanto juicio, a reconocer las veces en que mi dolor no venía solo de la enfermedad, sino de la historia que me contaba sobre ella. Historias de culpa, de fracaso, de pérdida. Y comencé a practicar algo distinto, una mirada que no niega lo que duele, pero tampoco lo convierte en identidad. Visualizaba una versión mía que ya no estaba atada a ese relato. No una imagen perfecta ni inalcanzable, sino una que podía sostener. Una versión que descansaba, que respiraba, que sonreía sin miedo. Y esa imagen, repetida con intención, se volvió una guía. No porque todo se curara de inmediato, sino porque al fin tenía una dirección emocional clara. Ya no estaba girando alrededor del síntoma. Estaba cultivando una energía nueva, y esa energía con el tiempo empezó a organizarme por dentro. Lo que más me costó no fue el dolor en el cuerpo, fue ese pensamiento constante que me decía que ya no iba a volver a estar bien. Porque una cosa es sentir que algo duele, y otra muy distinta es empezar a creer que ese dolor te define. Yo no podía moverme, no podía hacer lo básico, y esa limitación física era evidente. Pero lo más limitante no era lo que sentía, sino lo que pensaba. Esa narrativa que sonaba una y otra vez en mi cabeza diciéndome que todo estaba perdido. Y cuando repites una historia muchas veces, tu cuerpo empieza a vivirla como verdad. Hubo un momento, en medio del silencio, donde entendí algo que lo cambió todo. El cuerpo no actúa por capricho, actúa por señales. Y esas señales vienen de la mente, vienen de lo que pensamos, de lo que sentimos, de a dónde dirigimos nuestra atención cada día. Cada célula está escuchando, no de forma metafórica, sino literal. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido se vuelve información. Y esa información va directo al cuerpo. Por eso no es solo lo que pasa afuera lo que nos afecta, es la historia interna que construimos a partir de eso. Ahí empezó todo. No con un diagnóstico, ni con una receta milagrosa. Empezó cuando me pregunté si, en lugar de seguir diciéndole a mi cuerpo que estaba roto, podía empezar a mostrarle una imagen diferente, una imagen donde no todo estaba perdido, donde aún podía haber reconstrucción, no desde la negación, sino desde la intención, porque aunque el cuerpo no pudiera moverse, mi mente aún podía crear. Y eso fue lo que hice. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a imaginar, no como escape, sino como entrenamiento, porque cada vez que sostenía una imagen de mí misma, sana, alineada, en calma, mi cuerpo la registraba. Y aunque no se notaba por fuera, algo dentro de mí empezaba a organizarse distinto. Eso fue lo más poderoso. Darme cuenta de que no estaba simplemente esperando que el cuerpo reaccionara. Estaba enseñándole cómo hacerlo, no con exigencia, sino con práctica, con coherencia entre lo que pensaba y lo que deseaba que ocurriera. Porque si mi mente seguía alimentando miedo, culpa o desesperanza, era lógico que mi cuerpo no encontrara el camino de vuelta. Pero si lograba sostener una emoción nueva, aunque fuera unos minutos al día, entonces le estaba diciendo a cada parte de mí que otra historia también era posible. Y eso, con el tiempo, se volvió mi forma de sanar.
Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo y la mente eran sistemas separados, pero hoy sabemos que están profundamente conectados, que lo que sentimos puede activar o apagar procesos dentro de nosotras. Y cuando vivimos repitiendo emociones como el miedo, la culpa o la frustración, no solo alteramos nuestro ánimo, también modificamos la biología. Y eso no es una teoría, es ciencia. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción una señal eléctrica. El cuerpo no ignora lo que sentimos, lo convierte en instrucciones. Y cuando entendí eso, supe que no podía seguir esperando resultados diferentes sin cambiar la información que mi cuerpo recibía. Porque si todos los días le decía que no había salida, que estaba enferma, que era frágil, entonces no podía pedirle que reaccionara como si estuviera sana. La coherencia empieza en la emoción, y desde ahí se construye la transformación. Lo que sostenemos dentro se convierte en una señal que el cuerpo usa como guía. Por eso no se trata solo de visualizar lo que queremos, se trata de sentirlo de verdad, de habitar esa nueva frecuencia antes de que la realidad lo confirme. Cuando una mujer se sienta en silencio, cierra los ojos y sostiene una emoción distinta, el cuerpo responde, porque no está esperando pruebas, está escuchando señales. Y si esa señal es clara, coherente y repetida, entonces empieza a sanar. No por magia, sino porque al fin está recibiendo una dirección diferente. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el cuerpo no se rebela. El cuerpo obedece, responde a lo que piensa, a lo que siente, a lo que se repite día tras día. No se trata de que esté en tu contra, se trata de que está haciendo lo que aprendió a hacer, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo entrenamos para mantenerse en un estado que nos lastima. Lo hacemos sin intención, pero con mucha frecuencia. Pensamos en lo que no salió bien, en lo que se perdió, en lo que no tenemos. Y esa energía se convierte en el clima interno que nuestro cuerpo habita. Vivimos en alerta aunque no haya peligro real. Nos quedamos atrapados en emociones viejas como si fueran identidades. La tristeza deja de ser una emoción para convertirse en un estado. El miedo se vuelve una costumbre. El cuerpo entonces no tiene opción. Se adapta, aprende a funcionar desde ese lugar y lo repite. Porque así como puede aprender a sanar, también puede aprender a sufrir. Y lo hace cuando cada pensamiento, cada reacción, cada emoción sostenida se vuelve un mensaje que le dice: esto es lo normal, esta es tu base. Esa fue una de las verdades más duras de aceptar, que mucho del malestar que sostenía no venía solo del accidente ni de la fractura, sino de la energía emocional que me había acostumbrado a cargar. El resentimiento, el juicio, la culpa, la desesperanza. Todo eso era parte del ambiente interno que le daba forma a mi biología. Y lo más difícil fue ver que yo mismo lo estaba alimentando, no con malas intenciones, sino porque no conocía otra forma de pensar. Reaccionaba igual cada vez, respondía igual cada vez, y eso se volvió rutina. Pero así como lo aprendí, podía desaprenderlo. Podía mostrarle al cuerpo una emoción diferente y repetirla con la misma frecuencia con la que antes repetía el miedo. Y eso no se hace de golpe. Se entrena, se cultiva, se respira. Cada vez que elegía la gratitud, aunque no tuviera razones, cada vez que sostenía una imagen de bienestar sin pruebas externas, estaba reprogramando algo más profundo que el músculo. Estaba reeducando mi energía, no porque negara lo que sentía, sino porque decidí que ya no iba a construir mi salud sobre la base del dolor. Lo que más me impresionó al observar este proceso fue notar cómo el cuerpo empezaba a responder incluso antes de que yo viera resultados físicos. No necesitaba pruebas para empezar a moverse, solo necesitaba una emoción sostenida el tiempo suficiente como para creerle. Porque cuando sostenemos una emoción elevada, aunque al principio no parezca natural, estamos enviando una señal distinta. Y si esa señal se vuelve estable, el cuerpo no tiene otra opción más que adaptarse. Recuerdo haberme dicho a mí misma que no iba a seguir esperando a sentirme bien para empezar a cuidarme, que podía empezar a actuar como si ya estuviera recuperándome, aunque todavía no tuviera evidencia externa. Y eso cambió todo.
porque en lugar de reforzar el estado de enfermedad, estaba enseñándole a mi sistema cómo se sentía estar en paz, cómo se sentía confiar, aunque fuera por segundos, y con el tiempo, esa práctica fue desplazando la vieja identidad que giraba alrededor del dolor. No es negar lo que pasa, es decidir desde dónde lo vas a vivir. Y esa decisión es profundamente transformadora, porque deja de ser reactiva y empieza a ser creativa. Ya no vives como respuesta a un diagnóstico, vives como una construcción consciente, día a día, momento a momento. Eso es entrenar la mente, no para ignorar, sino para guiar, para mostrarle al cuerpo que existe otra forma de estar, una donde no hay miedo constante, sino presencia. Y desde ahí, sí, la sanación empieza a tener espacio. Durante años me enseñaron que el cuerpo enferma por razones externas, por un virus, por el paso del tiempo, por lo que heredamos. Pero con el tiempo descubrí que muchas veces no es el entorno lo que nos enferma, sino la forma en que lo habitamos, lo que pensamos cada día, lo que sentimos sin procesar, lo que callamos por costumbre. Cada pensamiento tiene un efecto, cada emoción deja una huella, y si no somos conscientes de eso, terminamos construyendo el malestar desde adentro sin darnos cuenta. Empecé a observar qué me decía a mí misma cuando algo dolía, cómo reaccionaba cuando aparecía un síntoma. Me di cuenta de que mi primer impulso no era cuidarme, era juzgarme. Lo tomaba como una falla, como una señal de que algo estaba mal conmigo. Pero la verdad es que el cuerpo no grita para castigarnos, grita para que escuchemos. Lo hace porque hemos estado demasiado tiempo en silencio por dentro, sosteniendo emociones que no sanan, sino que se estancan. Y cuando algo se estanca, el cuerpo lo manifiesta. Aprendí a no ver la enfermedad como un enemigo. La vi como una puerta, una oportunidad para pausar, para mirar lo que no había querido ver, para revisar las historias que aún seguía creyendo. Porque si cada pensamiento puede alterar nuestras células, entonces también puede transformarlas. No fue una idea bonita que adopté, fue una práctica constante. Elegir pensamientos nuevos, aunque al principio se sintieran extraños. Hablarme con más amor, aunque no tuviera razones inmediatas. Sentir gratitud, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ese estado me devolvía a mí. Y eso no significa negar lo que duele. Significa dejar de alimentarlo, dejar de repetirlo como única verdad. Significa recordarle al cuerpo que también puede sentirse bien, que también puede confiar otra vez. Porque cuando sostenemos una emoción nueva con intención, esa energía empieza a reconfigurar todo, no desde afuera, sino desde la raíz. Y eso es lo que hace la diferencia. Sanar no es forzarse a estar bien, es dejar de impedirlo con la historia que nos contamos. Sanar no significa nunca más sentir dolor, significa dejar de vivir atrapada en la historia que lo creó. Porque cuando sigues identificándote con la versión tuya que fue herida, cada decisión parte desde ahí, cada emoción gira en torno a esa identidad. Pero el cuerpo necesita algo más que recuerdos. Necesita nuevas señales. Señales que le digan que ya no estás sosteniendo la misma narrativa, que ahora hay otra forma de sentir, que estás dispuesta a elegir diferente. Eso fue lo que marcó la diferencia en mi camino. No fue solo cambiar la forma en que hablaba, sino la forma en que me sentía cuando nadie me escuchaba. Porque es fácil decir que uno está bien, pero el cuerpo no responde a lo que decimos, responde a lo que sostenemos en silencio. Por eso, cada vez que me sentaba en silencio, no buscaba distraerme. Me preguntaba desde dónde estaba construyendo mis días. Y si la respuesta era desde el miedo, hacía una pausa, respiraba y cambiaba la dirección emocional aunque fuera un poco. El cuerpo es sabio. Sabe cuándo estás forzando algo y cuándo lo estás practicando de verdad. Y cuando siente esa coherencia, responde. A veces no con una cura inmediata, pero sí con más calma, con más presencia, con más apertura. Y eso, aunque parezca sutil, cambia todo. Porque no necesitas resultados instantáneos para saber que estás en el camino correcto. Solo necesitas saber que esta vez no estás huyendo de ti, estás quedándote, estás acompañándote, estás enseñándole a tu cuerpo cómo se siente vivir en verdad.
Uno de los mayores errores que cometí fue creer que sanar era esperar que todo se solucionara por sí solo, como si el tiempo pudiera arreglar lo que yo seguía alimentando en silencio. Me decía que ya iba a pasar, pero seguía pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual. Y fue ahí donde comprendí que el cuerpo no solo necesitaba descanso, necesitaba una dirección clara, una nueva manera de relacionarse con lo que ocurría dentro de mí. Ahí fue donde la práctica se volvió central, no como un esfuerzo forzado, sino como una decisión diaria. Cada vez que me despertaba, en lugar de seguir el impulso de preocuparme, entrenaba mi mente para habitar una emoción distinta. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque entendí que tenía que enseñarle a mi cuerpo cómo se sentía vivir sin ese peso. Al principio no era fácil. Había días donde la voz del miedo era más fuerte, pero incluso en esos días me sentaba, respiraba y recordaba que cada pensamiento era una elección. El cuerpo necesita repetición para aprender. Necesita constancia, no perfección. Y yo misma fui testigo de cómo, con pequeños actos de coherencia, mi energía fue cambiando. Lo que antes me alteraba ya no lo hacía igual. Lo que antes dolía empezó a tener un nuevo significado. Porque cuando entrenas a tu mente para sostener una emoción elevada, aunque el cuerpo esté acostumbrado al sufrimiento, poco a poco empieza a creerle más a esa nueva señal. Y ahí es donde empieza el cambio real. No con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y sostenidas que construyen una identidad diferente. Hay personas que creen que esto es solo mental, como si todo se redujera a pensar positivo, pero no es así. No se trata de tapar el dolor con frases bonitas. Se trata de transformar el estado interno desde donde experimentamos la vida. Porque cuando tu mente está alineada con tu emoción y tu emoción está alineada con una intención clara, entonces lo que proyectas hacia el cuerpo no es solo una idea. Es una experiencia vibracional completa. Eso tiene un impacto real. Tus sistemas internos lo perciben. El corazón entra en coherencia. Las hormonas se regulan. El sistema inmune responde distinto. Todo empieza a colaborar cuando el mensaje que sostienes es claro y constante. Y ese mensaje no es lo que deseas. Es lo que practicas. Es lo que sientes cuando nadie te está viendo. Por eso no basta con desear bienestar. Hay que encarnarlo, aunque sea por minutos al día. Hay que vivirlo desde adentro hasta que se vuelva costumbre. Cuando empecé a vivir así, no fue que mi vida se volvió perfecta, pero mi relación con el dolor cambió. Ya no era un castigo, era un mensaje. Y como todo mensaje, se puede escuchar, se puede responder, se puede transformar. Y eso es lo más importante. Saber que no estás a merced de lo que te pasa. Estás a cargo de cómo lo atraviesas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que convierte el proceso de sanar en algo posible, real y profundamente tuyo. Mucha gente me ha preguntado si este proceso de entrenar la mente es realmente suficiente para sanar. Y siempre contesto lo mismo. No es que pensar diferente lo resuelva todo. Es que si no cambias la forma en que piensas, todo lo demás se vuelve más difícil. Porque la mente guía, la emoción sostiene y el cuerpo obedece. Si eso no está alineado, no hay tratamiento que funcione del todo, porque siempre estarás luchando contra ti misma. Cuando decides entrenar tu mente, estás haciendo más que visualizar un futuro mejor. Estás cambiando la energía desde la cual vives. Estás reprogramando lo que creías inevitable. Y eso no se nota el primer día, pero empieza a sentirse en pequeñas cosas. En cómo te hablas, en cómo reaccionas, en cómo dejas de pelear y comienzas a cuidar. Porque esa práctica de sostener una emoción nueva, una imagen distinta, no es una técnica vacía. Es una decisión profundamente valiente. El cuerpo no se transforma porque lo fuerzas. Lo hace porque le muestras algo diferente el tiempo suficiente como para confiar. Y cuando esa confianza se vuelve tu base, la vida ya no se siente como una carga. Se vuelve camino. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que no estás caminando desde la herida, sino desde la elección. Y eso, más que sanar, te devuelve a ti. Hubo un momento en mi vida
en el que entendí que sanar no tenía que ver solo con hacer lo correcto físicamente, sino con limpiar el espacio interno desde donde estaba actuando. Porque no es lo mismo tomar una medicina desde el miedo que desde la confianza. No es lo mismo descansar desde la culpa que desde el permiso real de escuchar al cuerpo. Todo, absolutamente todo, está influenciado por la energía emocional que sostiene nuestros actos. Y si esa energía está contaminada de ansiedad, frustración o resignación, el cuerpo lo capta. Empecé a notar que no era suficiente con cambiar lo que hacía. Tenía que transformar cómo lo sentía. Tenía que observar desde dónde me hablaba cada día. Si era desde la dureza o desde la compasión. Si era desde la prisa o desde la presencia. Porque mi cuerpo no necesitaba una nueva rutina. Necesitaba una nueva relación conmigo. Una en la que no fuera castigado por doler, ni forzado a rendir, sino escuchado, sostenido, acompañado. Y eso solo se logra cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de ser honestas, de darnos el permiso de volver al cuerpo no como un campo de batalla, sino como un lugar sagrado, un espacio que ha aguantado más de lo que muchas veces reconocemos, y que sigue aquí, pidiéndonos solo una cosa: coherencia. Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando eso se alinea, la energía cambia y el cuerpo empieza a responder, no porque le diste una orden, sino porque al fin siente que puede confiar en ti. Sanar es un proceso silencioso. No siempre se nota. A veces no se ve en análisis ni en síntomas, pero se siente en cómo te habitas, en cómo ya no repites los mismos pensamientos, en cómo eliges el descanso sin culpa, en cómo dejas de responder desde la urgencia. Porque cuando empiezas a sostener una emoción nueva, no solo estás entrenando tu mente, estás creando un nuevo hogar dentro de ti, uno donde tu cuerpo no es un campo de guerra, sino un espacio que puede regenerarse. Esa es la base real de esta práctica, no hacer más. Sentir distinto, respirar con conciencia, no como una obligación, sino como un acto de presencia, de respeto hacia ti, de amor hacia tu cuerpo. Y cuando vives desde ahí, tu energía cambia, tu sistema se regula, tu entorno también empieza a reflejar ese cambio, no porque estés exigiendo resultados, sino porque ya no estás esperando que todo afuera se acomode para sentirte en paz. Y esa es la mayor sanación, vivir en coherencia con quien sabes que puedes ser, incluso si el camino no es lineal, incluso si hay días donde te cuesta, porque ya no estás buscando perfección, estás cultivando verdad. Y esa verdad, cuando es sostenida con amor, es la señal más clara que puedes darle a tu cuerpo para que empiece a sanar. Al final de cuentas, no estás aquí para seguir pensando que sanar es algo imposible. Estás aquí para enseñarle a tu cuerpo una nueva forma de sentirse vivo, una forma más honesta, más presente, más tuya, porque el cambio no empieza cuando desaparece el dolor. Empieza cuando decides dejar de repetir que no puedes más. Si este mensaje te tocó, escríbelo aquí abajo. Yo soy el inicio de mi sanación, porque cuando tu cuerpo te escucha desde el amor, todo empieza a cambiar. Lo más difícil no fue sanar mi cuerpo, fue entrenar mi mente para dejar de repetirme que ya no había esperanza, porque cuando tu propia voz te dice que no vas a lograrlo, es más paralizante que cualquier dolor físico. Pero todo cambió cuando empecé a enseñarle a mi cuerpo una historia distinta. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar con verdad sobre cómo la mente, cuando se alinea con el cuerpo, puede abrirle espacio a la sanación real. Uno de los momentos más importantes en mi proceso fue cuando dejé de esperar que algo externo me salvara. Por mucho tiempo pensé que la solución estaba en una nueva medicina, en una mejor dieta, en una rutina más estricta. Pero todo eso, aunque útil, no tocaba la raíz, porque la raíz no estaba fuera, estaba en cómo yo misma me estaba relacionando con lo que sentía, con lo que pensaba, con lo que creía sobre mí y sobre mi cuerpo. Comprendí que el cuerpo no sana bajo presión, no se reorganiza desde el castigo ni desde la exigencia. Solo responde a lo que es verdadero,
y lo verdadero solo aparece cuando hay coherencia. Empecé a mirarme sin tanto juicio, a reconocer las veces en que mi dolor no venía solo de la enfermedad, sino de la historia que me contaba sobre ella. Historias de culpa, de fracaso, de pérdida. Y comencé a practicar algo distinto, una mirada que no niega lo que duele, pero tampoco lo convierte en identidad. Visualizaba una versión mía que ya no estaba atada a ese relato, no una imagen perfecta ni inalcanzable, sino una que podía sostener, una versión que descansaba, que respiraba, que sonreía sin miedo. Y esa imagen, repetida con intención, se volvió una guía. No porque todo se curara de inmediato, sino porque al fin tenía una dirección emocional clara. Ya no estaba girando alrededor del síntoma. Estaba cultivando una energía nueva, y esa energía con el tiempo empezó a organizarme por dentro. Lo que más me costó no fue el dolor en el cuerpo. Fue ese pensamiento constante que me decía que ya no iba a volver a estar bien. Porque una cosa es sentir que algo duele, y otra muy distinta es empezar a creer que ese dolor te define. Yo no podía moverme, no podía hacer lo básico, y esa limitación física era evidente. Pero lo más limitante no era lo que sentía, sino lo que pensaba. Esa narrativa que sonaba una y otra vez en mi cabeza diciéndome que todo estaba perdido. Y cuando repites una historia muchas veces, tu cuerpo empieza a vivirla como verdad. Hubo un momento, en medio del silencio, donde entendí algo que lo cambió todo. El cuerpo no actúa por capricho, actúa por señales. Y esas señales vienen de la mente, vienen de lo que pensamos, de lo que sentimos, de a dónde dirigimos nuestra atención cada día. Cada célula está escuchando, no de forma metafórica, sino literal. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido se vuelve información. Y esa información va directo al cuerpo. Por eso no es solo lo que pasa afuera lo que nos afecta, es la historia interna que construimos a partir de eso. Ahí empezó todo. No con un diagnóstico, ni con una receta milagrosa. Empezó cuando me pregunté si, en lugar de seguir diciéndole a mi cuerpo que estaba roto, podía empezar a mostrarle una imagen diferente, una imagen donde no todo estaba perdido, donde aún podía haber reconstrucción, no desde la negación, sino desde la intención, porque aunque el cuerpo no pudiera moverse, mi mente aún podía crear. Y eso fue lo que hice. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a imaginar, no como escape, sino como entrenamiento, porque cada vez que sostenía una imagen de mí misma, sana, alineada, en calma, mi cuerpo la registraba. Y aunque no se notaba por fuera, algo dentro de mí empezaba a organizarse distinto. Eso fue lo más poderoso, darme cuenta de que no estaba simplemente esperando que el cuerpo reaccionara. Estaba enseñándole cómo hacerlo, no con exigencia, sino con práctica, con coherencia entre lo que pensaba y lo que deseaba que ocurriera. Porque si mi mente seguía alimentando miedo, culpa o desesperanza, era lógico que mi cuerpo no encontrara el camino de vuelta. Pero si lograba sostener una emoción nueva, aunque fuera unos minutos al día, entonces le estaba diciendo a cada parte de mí que otra historia también era posible. Y eso, con el tiempo, se volvió mi forma de sanar. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo y la mente eran sistemas separados, pero hoy sabemos que están profundamente conectados, que lo que sentimos puede activar o apagar procesos dentro de nosotras. Y cuando vivimos repitiendo emociones como el miedo, la culpa o la frustración, no solo alteramos nuestro ánimo, también modificamos la biología. Y eso no es una teoría, es ciencia. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción una señal eléctrica. El cuerpo no ignora lo que sentimos, lo convierte en instrucciones. Y cuando entendí eso, supe que no podía seguir esperando resultados diferentes sin cambiar la información que mi cuerpo recibía. Porque si todos los días le decía que no había salida, que estaba enferma, que era frágil, entonces no podía pedirle que reaccionara como si estuviera sana. La coherencia empieza en la emoción, y desde ahí se construye la transformación. Lo que sostenemos dentro se convierte en una señal que el cuerpo usa como guía. Por eso no se trata solo de visualizar lo que queremos, se trata de sentirlo de verdad,
de habitar esa nueva frecuencia antes de que la realidad lo confirme. Cuando una mujer se sienta en silencio, cierra los ojos y sostiene una emoción distinta, el cuerpo responde, porque no está esperando pruebas, está escuchando señales. Y si esa señal es clara, coherente y repetida, entonces empieza a sanar. No por magia, sino porque al fin está recibiendo una dirección diferente. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el cuerpo no se rebela. El cuerpo obedece, responde a lo que piensa, a lo que siente, a lo que se repite día tras día. No se trata de que esté en tu contra, se trata de que está haciendo lo que aprendió a hacer, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo entrenamos para mantenerse en un estado que nos lastima. Lo hacemos sin intención, pero con mucha frecuencia. Pensamos en lo que no salió bien, en lo que se perdió, en lo que no tenemos. Y esa energía se convierte en el clima interno que nuestro cuerpo habita. Vivimos en alerta aunque no haya peligro real. Nos quedamos atrapados en emociones viejas como si fueran identidades. La tristeza deja de ser una emoción para convertirse en un estado. El miedo se vuelve una costumbre. El cuerpo entonces no tiene opción. Se adapta, aprende a funcionar desde ese lugar y lo repite. Porque así como puede aprender a sanar, también puede aprender a sufrir. Y lo hace cuando cada pensamiento, cada reacción, cada emoción sostenida se vuelve un mensaje que le dice: esto es lo normal, esta es tu base. Esa fue una de las verdades más duras de aceptar, que mucho del malestar que sostenía no venía solo del accidente ni de la fractura, sino de la energía emocional que me había acostumbrado a cargar, el resentimiento, el juicio, la culpa, la desesperanza. Todo eso era parte del ambiente interno que le daba forma a mi biología, y lo más difícil fue ver que yo mismo lo estaba alimentando, no con malas intenciones, sino porque no conocía otra forma de pensar. Reaccionaba igual cada vez, respondía igual cada vez, y eso se volvió rutina. Pero así como lo aprendí, podía desaprenderlo. Podía mostrarle al cuerpo una emoción diferente y repetirla con la misma frecuencia con la que antes repetía el miedo. Y eso no se hace de golpe, se entrena, se cultiva, se respira. Cada vez que elegía la gratitud, aunque no tuviera razones, cada vez que sostenía una imagen de bienestar sin pruebas externas, estaba reprogramando algo más profundo que el músculo. Estaba reeducando mi energía, no porque negara lo que sentía, sino porque decidí que ya no iba a construir mi salud sobre la base del dolor. Lo que más me impresionó al observar este proceso fue notar cómo el cuerpo empezaba a responder incluso antes de que yo viera resultados físicos. No necesitaba pruebas para empezar a moverse, solo necesitaba una emoción sostenida, el tiempo suficiente como para creerle. Porque cuando sostenemos una emoción elevada, aunque al principio no parezca natural, estamos enviando una señal distinta. Y si esa señal se vuelve estable, el cuerpo no tiene otra opción más que adaptarse. Recuerdo haberme dicho a mí misma que no iba a seguir esperando a sentirme bien para empezar a cuidarme, que podía empezar a actuar como si ya estuviera recuperándome, aunque todavía no tuviera evidencia externa. Y eso cambió todo, porque en lugar de reforzar el estado de enfermedad, estaba enseñándole a mi sistema cómo se sentía estar en paz, cómo se sentía confiar, aunque fuera por segundos. Y con el tiempo, esa práctica fue desplazando la vieja identidad que giraba alrededor del dolor. No es negar lo que pasa, es decidir desde dónde lo vas a vivir. Y esa decisión es profundamente transformadora, porque deja de ser reactiva y empieza a ser creativa. Ya no vives como respuesta a un diagnóstico, vives como una construcción consciente, día a día, momento a momento. Eso es entrenar la mente. No para ignorar, sino para guiar, para mostrarle al cuerpo que existe otra forma de estar, una donde no hay miedo constante, sino presencia. Y desde ahí, sí, la sanación empieza a tener espacio. Durante años me enseñaron que el cuerpo enferma por razones externas, por un virus, por el paso del tiempo, por lo que heredamos. Pero con el tiempo descubrí que muchas veces no es el entorno lo que nos enferma, sino la forma en que lo habitamos, lo que pensamos cada día,
lo que sentimos sin procesar, lo que callamos por costumbre. Cada pensamiento tiene un efecto, cada emoción deja una huella, y si no somos conscientes de eso, terminamos construyendo el malestar desde adentro sin darnos cuenta. Empecé a observar qué me decía a mí misma cuando algo dolía, cómo reaccionaba cuando aparecía un síntoma. Me di cuenta de que mi primer impulso no era cuidarme, era juzgarme. Lo tomaba como una falla, como una señal de que algo estaba mal conmigo. Pero la verdad es que el cuerpo no grita para castigarnos, grita para que escuchemos. Lo hace porque hemos estado demasiado tiempo en silencio por dentro, sosteniendo emociones que no sanan, sino que se estancan. Y cuando algo se estanca, el cuerpo lo manifiesta. Aprendí a no ver la enfermedad como un enemigo. La vi como una puerta, una oportunidad para pausar, para mirar lo que no había querido ver, para revisar las historias que aún seguía creyendo. Porque si cada pensamiento puede alterar nuestras células, entonces también puede transformarlas. No fue una idea bonita que adopté, fue una práctica constante. Elegir pensamientos nuevos, aunque al principio se sintieran extraños. Hablarme con más amor, aunque no tuviera razones inmediatas. Sentir gratitud, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ese estado me devolvía a mí. Y eso no significa negar lo que duele. Significa dejar de alimentarlo, dejar de repetirlo como única verdad. Significa recordarle al cuerpo que también puede sentirse bien, que también puede confiar otra vez. Porque cuando sostenemos una emoción nueva con intención, esa energía empieza a reconfigurar todo, no desde afuera, sino desde la raíz. Y eso es lo que hace la diferencia. Sanar no es forzarse a estar bien, es dejar de impedirlo con la historia que nos contamos. Sanar no significa nunca más sentir dolor, significa dejar de vivir atrapada en la historia que lo creó. Porque cuando sigues identificándote con la versión tuya que fue herida, cada decisión parte desde ahí, cada emoción gira en torno a esa identidad. Pero el cuerpo necesita algo más que recuerdos. Necesita nuevas señales. Señales que le digan que ya no estás sosteniendo la misma narrativa, que ahora hay otra forma de sentir, que estás dispuesta a elegir diferente. Eso fue lo que marcó la diferencia en mi camino. No fue solo cambiar la forma en que hablaba, sino la forma en que me sentía cuando nadie me escuchaba. Porque es fácil decir que uno está bien, pero el cuerpo no responde a lo que decimos, responde a lo que sostenemos en silencio. Por eso, cada vez que me sentaba en silencio, no buscaba distraerme. Me preguntaba desde dónde estaba construyendo mis días. Y si la respuesta era desde el miedo, hacía una pausa, respiraba y cambiaba la dirección emocional aunque fuera un poco. El cuerpo es sabio. Sabe cuándo estás forzando algo y cuándo lo estás practicando de verdad. Y cuando siente esa coherencia, responde. A veces no con una cura inmediata, pero sí con más calma, con más presencia, con más apertura. Y eso, aunque parezca sutil, cambia todo. Porque no necesitas resultados instantáneos para saber que estás en el camino correcto. Solo necesitas saber que esta vez no estás huyendo de ti, estás quedándote. Estás acompañándote, estás enseñándole a tu cuerpo cómo se siente vivir en verdad. Uno de los mayores errores que cometí fue creer que sanar era esperar que todo se solucionara por sí solo, como si el tiempo pudiera arreglar lo que yo seguía alimentando en silencio. Me decía que ya iba a pasar, pero seguía pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual. Y fue ahí donde comprendí que el cuerpo no solo necesitaba descanso, necesitaba una dirección clara, una nueva manera de relacionarse con lo que ocurría dentro de mí. Ahí fue donde la práctica se volvió central, no como un esfuerzo forzado, sino como una decisión diaria. Cada vez que me despertaba, en lugar de seguir el impulso de preocuparme, entrenaba mi mente para habitar una emoción distinta. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque entendí que tenía que enseñarle a mi cuerpo cómo se sentía vivir sin ese peso. Al principio no era fácil. Había días donde la voz del miedo era más fuerte, pero incluso en esos días me sentaba, respiraba y recordaba que cada pensamiento era una elección. El cuerpo necesita repetición para aprender. Necesita constancia, no perfección.
Y yo misma fui testigo de cómo, con pequeños actos de coherencia, mi energía fue cambiando. Lo que antes me alteraba ya no lo hacía igual. Lo que antes dolía empezó a tener un nuevo significado, porque cuando entrenas a tu mente para sostener una emoción elevada, aunque el cuerpo esté acostumbrado al sufrimiento, poco a poco empieza a creerle más a esa nueva señal. Y ahí es donde empieza el cambio real, no con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y sostenidas que construyen una identidad diferente. Hay personas que creen que esto es solo mental, como si todo se redujera a pensar positivo, pero no es así. No se trata de tapar el dolor con frases bonitas. Se trata de transformar el estado interno desde donde experimentamos la vida. Porque cuando tu mente está alineada con tu emoción y tu emoción está alineada con una intención clara, entonces lo que proyectas hacia el cuerpo no es solo una idea, es una experiencia vibracional completa. Eso tiene un impacto real. Tus sistemas internos lo perciben. El corazón entra en coherencia. Las hormonas se regulan. El sistema inmune responde distinto. Todo empieza a colaborar cuando el mensaje que sostienes es claro y constante. Y ese mensaje no es lo que deseas, es lo que practicas, es lo que sientes cuando nadie te está viendo. Por eso no basta con desear bienestar. Hay que encarnarlo, aunque sea por minutos al día. Hay que vivirlo desde adentro hasta que se vuelva costumbre. Cuando empecé a vivir así, no fue que mi vida se volvió perfecta, pero mi relación con el dolor cambió. Ya no era un castigo, era un mensaje. Y como todo mensaje, se puede escuchar, se puede responder, se puede transformar. Y eso es lo más importante. Saber que no estás a merced de lo que te pasa. Estás a cargo de cómo lo atraviesas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que convierte el proceso de sanar en algo posible, real y profundamente tuyo. Mucha gente me ha preguntado si este proceso de entrenar la mente es realmente suficiente para sanar. Y siempre contesto lo mismo. No es que pensar diferente lo resuelva todo. Es que si no cambias la forma en que piensas, todo lo demás se vuelve más difícil. Porque la mente guía, la emoción sostiene y el cuerpo obedece. Si eso no está alineado, no hay tratamiento que funcione del todo, porque siempre estarás luchando contra ti misma. Cuando decides entrenar tu mente, estás haciendo más que visualizar un futuro mejor. Estás cambiando la energía desde la cual vives. Estás reprogramando lo que creías inevitable. Y eso no se nota el primer día, pero empieza a sentirse en pequeñas cosas. En cómo te hablas, en cómo reaccionas, en cómo dejas de pelear y comienzas a cuidar. Porque esa práctica de sostener una emoción nueva, una imagen distinta, no es una técnica vacía. Es una decisión profundamente valiente. El cuerpo no se transforma porque lo fuerzas. Lo hace porque le muestras algo diferente el tiempo suficiente como para confiar. Y cuando esa confianza se vuelve tu base, la vida ya no se siente como una carga. Se vuelve camino. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que no estás caminando desde la herida, sino desde la elección. Y eso, más que sanar, te devuelve a ti. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que sanar no tenía que ver solo con hacer lo correcto físicamente, sino con limpiar el espacio interno desde donde estaba actuando. Porque no es lo mismo tomar una medicina desde el miedo que desde la confianza. No es lo mismo descansar desde la culpa que desde el permiso real de escuchar al cuerpo. Todo, absolutamente todo, está influenciado por la energía emocional que sostiene nuestros actos. Y si esa energía está contaminada de ansiedad, frustración o resignación, el cuerpo lo capta. Empecé a notar que no era suficiente con cambiar lo que hacía. Tenía que transformar cómo lo sentía. Tenía que observar desde dónde me hablaba cada día. Si era desde la dureza o desde la compasión. Si era desde la prisa o desde la presencia. Porque mi cuerpo no necesitaba una nueva rutina. Necesitaba una nueva relación conmigo. Una en la que no fuera castigado por doler, ni forzado a rendir, sino escuchado, sostenido, acompañado. Y eso solo se logra cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de ser honestas.
de darnos el permiso de volver al cuerpo no como un campo de batalla, sino como un lugar sagrado, un espacio que ha aguantado más de lo que muchas veces reconocemos y que sigue aquí, pidiéndonos solo una cosa: coherencia. Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando eso se alinea, la energía cambia y el cuerpo empieza a responder, no porque le diste una orden, sino porque al fin siente que puede confiar en ti. Sanar es un proceso silencioso. No siempre se nota. A veces no se ve en análisis ni en síntomas, pero se siente en cómo te habitas, en cómo ya no repites los mismos pensamientos, en cómo eliges el descanso sin culpa, en cómo dejas de responder desde la urgencia. Porque cuando empiezas a sostener una emoción nueva, no solo estás entrenando tu mente, estás creando un nuevo hogar dentro de ti, uno donde tu cuerpo no es un campo de guerra, sino un espacio que puede regenerarse. Esa es la base real de esta práctica, no hacer más. Sentir distinto, respirar con conciencia, no como una obligación, sino como un acto de presencia, de respeto hacia ti, de amor hacia tu cuerpo. Y cuando vives desde ahí, tu energía cambia, tu sistema se regula, tu entorno también empieza a reflejar ese cambio, no porque estés exigiendo resultados, sino porque ya no estás esperando que todo afuera se acomode para sentirte en paz. Y esa es la mayor sanación. Vivir en coherencia con quien sabes que puedes ser, incluso si el camino no es lineal, incluso si hay días donde te cuesta, porque ya no estás buscando perfección, estás cultivando verdad. Y esa verdad, cuando es sostenida con amor, es la señal más clara que puedes darle a tu cuerpo para que empiece a sanar. Al final de cuentas, no estás aquí para seguir pensando que sanar es algo imposible. Estás aquí para enseñarle a tu cuerpo una nueva forma de sentirse vivo, una forma más honesta, más presente, más tuya, porque el cambio no empieza cuando desaparece el dolor, empieza cuando decides dejar de repetir que no puedes más. Si este mensaje te tocó, escríbelo aquí abajo. Yo soy el inicio de mi sanación, porque cuando tu cuerpo te escucha desde el amor, todo empieza a cambiar. Lo más difícil no fue sanar mi cuerpo, fue entrenar mi mente para dejar de repetirme que ya no había esperanza, porque cuando tu propia voz te dice que no vas a lograrlo, es más paralizante que cualquier dolor físico. Pero todo cambió cuando empecé a enseñarle a mi cuerpo una historia distinta. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar con verdad sobre cómo la mente, cuando se alinea con el cuerpo, puede abrirle espacio a la sanación real. Uno de los momentos más importantes en mi proceso fue cuando dejé de esperar que algo externo me salvara. Por mucho tiempo pensé que la solución estaba en una nueva medicina, en una mejor dieta, en una rutina más estricta. Pero todo eso, aunque útil, no tocaba la raíz, porque la raíz no estaba fuera, estaba en cómo yo misma me estaba relacionando con lo que sentía, con lo que pensaba, con lo que creía sobre mí y sobre mi cuerpo. Comprendí que el cuerpo no sana bajo presión, no se reorganiza desde el castigo ni desde la exigencia. Solo responde a lo que es verdadero, y lo verdadero solo aparece cuando hay coherencia. Empecé a mirarme sin tanto juicio, a reconocer las veces en que mi dolor no venía solo de la enfermedad, sino de la historia que me contaba sobre ella. Historias de culpa, de fracaso, de pérdida. Y comencé a practicar algo distinto, una mirada que no niega lo que duele, pero tampoco lo convierte en identidad. Visualizaba una versión mía que ya no estaba atada a ese relato. No una imagen perfecta ni inalcanzable, sino una que podía sostener, una versión que descansaba, que respiraba, que sonreía sin miedo. Y esa imagen, repetida con intención, se volvió una guía, no porque todo se curara de inmediato, sino porque al fin tenía una dirección emocional clara. Ya no estaba girando alrededor del síntoma, estaba cultivando una energía nueva, y esa energía con el tiempo empezó a organizarme por dentro. Lo que más me costó no fue el dolor en el cuerpo, fue ese pensamiento constante que me decía que ya no iba a volver a estar bien. Porque una cosa es sentir que algo duele y otra muy distinta es empezar a creer que ese dolor te define.
Yo no podía moverme, no podía hacer lo básico, y esa limitación física era evidente. Pero lo más limitante no era lo que sentía, sino lo que pensaba. Esa narrativa que sonaba una y otra vez en mi cabeza diciéndome que todo estaba perdido. Y cuando repites una historia muchas veces, tu cuerpo empieza a vivirla como verdad. Hubo un momento, en medio del silencio, donde entendí algo que lo cambió todo. El cuerpo no actúa por capricho, actúa por señales. Y esas señales vienen de la mente, vienen de lo que pensamos, de lo que sentimos, de a dónde dirigimos nuestra atención cada día. Cada célula está escuchando, no de forma metafórica, sino literal. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido se vuelve información. Y esa información va directo al cuerpo. Por eso no es solo lo que pasa afuera lo que nos afecta, es la historia interna que construimos a partir de eso. Ahí empezó todo. No con un diagnóstico, ni con una receta milagrosa. Empezó cuando me pregunté si, en lugar de seguir diciéndole a mi cuerpo que estaba roto, podía empezar a mostrarle una imagen diferente, una imagen donde no todo estaba perdido, donde aún podía haber reconstrucción, no desde la negación, sino desde la intención, porque aunque el cuerpo no pudiera moverse, mi mente aún podía crear. Y eso fue lo que hice. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a imaginar, no como escape, sino como entrenamiento, porque cada vez que sostenía una imagen de mí misma, sana, alineada, en calma, mi cuerpo la registraba. Y aunque no se notaba por fuera, algo dentro de mí empezaba a organizarse distinto. Eso fue lo más poderoso, darme cuenta de que no estaba simplemente esperando que el cuerpo reaccionara. Estaba enseñándole cómo hacerlo, no con exigencia, sino con práctica, con coherencia entre lo que pensaba y lo que deseaba que ocurriera. Porque si mi mente seguía alimentando miedo, culpa o desesperanza, era lógico que mi cuerpo no encontrara el camino de vuelta. Pero si lograba sostener una emoción nueva, aunque fuera unos minutos al día, entonces le estaba diciendo a cada parte de mí que otra historia también era posible. Y eso, con el tiempo, se volvió mi forma de sanar. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo y la mente eran sistemas separados, pero hoy sabemos que están profundamente conectados, que lo que sentimos puede activar o apagar procesos dentro de nosotras. Y cuando vivimos repitiendo emociones como el miedo, la culpa o la frustración, no solo alteramos nuestro ánimo, también modificamos la biología. Y eso no es una teoría, es ciencia. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción una señal eléctrica. El cuerpo no ignora lo que sentimos, lo convierte en instrucciones. Y cuando entendí eso, supe que no podía seguir esperando resultados diferentes sin cambiar la información que mi cuerpo recibía. Porque si todos los días le decía que no había salida, que estaba enferma, que era frágil, entonces no podía pedirle que reaccionara como si estuviera sana. La coherencia empieza en la emoción, y desde ahí se construye la transformación. Lo que sostenemos dentro se convierte en una señal que el cuerpo usa como guía. Por eso no se trata solo de visualizar lo que queremos, se trata de sentirlo de verdad, de habitar esa nueva frecuencia antes de que la realidad lo confirme. Cuando una mujer se sienta en silencio, cierra los ojos y sostiene una emoción distinta, el cuerpo responde, porque no está esperando pruebas, está escuchando señales. Y si esa señal es clara, coherente y repetida, entonces empieza a sanar. No por magia, sino porque al fin está recibiendo una dirección diferente. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el cuerpo no se rebela. El cuerpo obedece, responde a lo que piensa, a lo que siente, a lo que se repite día tras día. No se trata de que esté en tu contra, se trata de que está haciendo lo que aprendió a hacer, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo entrenamos para mantenerse en un estado que nos lastima. Lo hacemos sin intención, pero con mucha frecuencia. Pensamos en lo que no salió bien, en lo que se perdió, en lo que no tenemos. Y esa energía se convierte en el clima interno que nuestro cuerpo habita. Vivimos en alerta aunque no haya peligro real. Nos quedamos atrapados en emociones viejas como si fueran identidades. La tristeza,
deja de ser una emoción para convertirse en un estado. El miedo se vuelve una costumbre. El cuerpo entonces no tiene opción. Se adapta, aprende a funcionar desde ese lugar y lo repite. Porque así como puede aprender a sanar, también puede aprender a sufrir. Y lo hace cuando cada pensamiento, cada reacción, cada emoción sostenida se vuelve un mensaje que le dice: esto es lo normal, esta es tu base. Esa fue una de las verdades más duras de aceptar, que mucho del malestar que sostenía no venía solo del accidente ni de la fractura, sino de la energía emocional que me había acostumbrado a cargar, el resentimiento, el juicio, la culpa, la desesperanza. Todo eso era parte del ambiente interno que le daba forma a mi biología, y lo más difícil fue ver que yo mismo lo estaba alimentando, no con malas intenciones, sino porque no conocía otra forma de pensar. Reaccionaba igual cada vez, respondía igual cada vez, y eso se volvió rutina. Pero así como lo aprendí, podía desaprenderlo. Podía mostrarle al cuerpo una emoción diferente y repetirla con la misma frecuencia con la que antes repetía el miedo. Y eso no se hace de golpe. Se entrena, se cultiva, se respira. Cada vez que elegía la gratitud, aunque no tuviera razones, cada vez que sostenía una imagen de bienestar sin pruebas externas, estaba reprogramando algo más profundo que el músculo. Estaba reeducando mi energía, no porque negara lo que sentía, sino porque decidí que ya no iba a construir mi salud sobre la base del dolor. Lo que más me impresionó al observar este proceso fue notar cómo el cuerpo empezaba a responder incluso antes de que yo viera resultados físicos. No necesitaba pruebas para empezar a moverse, solo necesitaba una emoción sostenida el tiempo suficiente como para creerle. Porque cuando sostenemos una emoción elevada, aunque al principio no parezca natural, estamos enviando una señal distinta. Y si esa señal se vuelve estable, el cuerpo no tiene otra opción más que adaptarse. Recuerdo haberme dicho a mí misma que no iba a seguir esperando a sentirme bien para empezar a cuidarme, que podía empezar a actuar como si ya estuviera recuperándome, aunque todavía no tuviera evidencia externa. Y eso cambió todo, porque en lugar de reforzar el estado de enfermedad, estaba enseñándole a mi sistema cómo se sentía estar en paz, cómo se sentía confiar, aunque fuera por segundos. Y con el tiempo, esa práctica fue desplazando la vieja identidad que giraba alrededor del dolor. No es negar lo que pasa, es decidir desde dónde lo vas a vivir. Y esa decisión es profundamente transformadora, porque deja de ser reactiva y empieza a ser creativa. Ya no vives como respuesta a un diagnóstico, vives como una construcción consciente, día a día, momento a momento. Eso es entrenar la mente. No para ignorar, sino para guiar, para mostrarle al cuerpo que existe otra forma de estar, una donde no hay miedo constante, sino presencia. Y desde ahí, sí, la sanación empieza a tener espacio. Durante años me enseñaron que el cuerpo enferma por razones externas, por un virus, por el paso del tiempo, por lo que heredamos. Pero con el tiempo descubrí que muchas veces no es el entorno lo que nos enferma, sino la forma en que lo habitamos, lo que pensamos cada día, lo que sentimos sin procesar, lo que callamos por costumbre. Cada pensamiento tiene un efecto, cada emoción deja una huella, y si no somos conscientes de eso, terminamos construyendo el malestar desde adentro sin darnos cuenta. Empecé a observar qué me decía a mí misma cuando algo dolía, cómo reaccionaba cuando aparecía un síntoma. Me di cuenta de que mi primer impulso no era cuidarme, era juzgarme. Lo tomaba como una falla, como una señal de que algo estaba mal conmigo. Pero la verdad es que el cuerpo no grita para castigarnos, grita para que escuchemos. Lo hace porque hemos estado demasiado tiempo en silencio por dentro, sosteniendo emociones que no sanan, sino que se estancan. Y cuando algo se estanca, el cuerpo lo manifiesta. Aprendí a no ver la enfermedad como un enemigo. La vi como una puerta, una oportunidad para pausar, para mirar lo que no había querido ver, para revisar las historias que aún seguía creyendo. Porque si cada pensamiento puede alterar nuestras células, entonces también puede transformarlas. No fue una idea bonita que adopté.
Fue una práctica constante, elegir pensamientos nuevos, aunque al principio se sintieran extraños, hablarme con más amor, aunque no tuviera razones inmediatas, sentir gratitud, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ese estado me devolvía a mí, y eso no significa negar lo que duele, significa dejar de alimentarlo, dejar de repetirlo como única verdad, significa recordarle al cuerpo que también puede sentirse bien, que también puede confiar otra vez, porque cuando sostenemos una emoción nueva con intención, esa energía empieza a reconfigurar todo, no desde afuera, sino desde la raíz. Y eso es lo que hace la diferencia. Sanar no es forzarse a estar bien, es dejar de impedirlo con la historia que nos contamos. Sanar no significa nunca más sentir dolor, significa dejar de vivir atrapada en la historia que lo creó. Porque cuando sigues identificándote con la versión tuya que fue herida, cada decisión parte desde ahí, cada emoción gira en torno a esa identidad. Pero el cuerpo necesita algo más que recuerdos. Necesita nuevas señales. Señales que le digan que ya no estás sosteniendo la misma narrativa, que ahora hay otra forma de sentir, que estás dispuesta a elegir diferente. Eso fue lo que marcó la diferencia en mi camino. No fue solo cambiar la forma en que hablaba, sino la forma en que me sentía cuando nadie me escuchaba. Porque es fácil decir que uno está bien, pero el cuerpo no responde a lo que decimos, responde a lo que sostenemos en silencio. Por eso, cada vez que me sentaba en silencio, no buscaba distraerme. Me preguntaba desde dónde estaba construyendo mis días. Y si la respuesta era desde el miedo, hacía una pausa, respiraba y cambiaba la dirección emocional aunque fuera un poco. El cuerpo es sabio. Sabe cuándo estás forzando algo y cuándo lo estás practicando de verdad. Y cuando siente esa coherencia, responde. A veces no con una cura inmediata, pero sí con más calma, con más presencia, con más apertura. Y eso, aunque parezca sutil, cambia todo. Porque no necesitas resultados instantáneos para saber que estás en el camino correcto. Solo necesitas saber que esta vez no estás huyendo de ti, estás quedándote, estás acompañándote, estás enseñándole a tu cuerpo cómo se siente vivir en verdad. Uno de los mayores errores que cometí fue creer que sanar era esperar que todo se solucionara por sí solo, como si el tiempo pudiera arreglar lo que yo seguía alimentando en silencio. Me decía que ya iba a pasar, pero seguía pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual. Y fue ahí donde comprendí que el cuerpo no solo necesitaba descanso, necesitaba una dirección clara, una nueva manera de relacionarse con lo que ocurría dentro de mí. Ahí fue donde la práctica se volvió central, no como un esfuerzo forzado, sino como una decisión diaria. Cada vez que me despertaba, en lugar de seguir el impulso de preocuparme, entrenaba mi mente para habitar una emoción distinta. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque entendí que tenía que enseñarle a mi cuerpo cómo se sentía vivir sin ese peso. Al principio no era fácil. Había días donde la voz del miedo era más fuerte, pero incluso en esos días me sentaba, respiraba y recordaba que cada pensamiento era una elección. El cuerpo necesita repetición para aprender. Necesita constancia, no perfección. Y yo misma fui testigo de cómo, con pequeños actos de coherencia, mi energía fue cambiando. Lo que antes me alteraba ya no lo hacía igual. Lo que antes dolía empezó a tener un nuevo significado. Porque cuando entrenas a tu mente para sostener una emoción elevada, aunque el cuerpo esté acostumbrado al sufrimiento, poco a poco empieza a creerle más a esa nueva señal. Y ahí es donde empieza el cambio real. No con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y sostenidas que construyen una identidad diferente. Hay personas que creen que esto es solo mental, como si todo se redujera a pensar positivo, pero no es así. No se trata de tapar el dolor con frases bonitas. Se trata de transformar el estado interno desde donde experimentamos la vida. Porque cuando tu mente está alineada con tu emoción y tu emoción está alineada con una intención clara, entonces lo que proyectas hacia el cuerpo no es solo una idea. Es una experiencia vibracional completa. Eso tiene un impacto real. Tus sistemas internos lo perciben.
El corazón entra en coherencia, las hormonas se regulan, el sistema inmune responde distinto. Todo empieza a colaborar cuando el mensaje que sostienes es claro y constante. Y ese mensaje no es lo que deseas, es lo que practicas, es lo que sientes cuando nadie te está viendo. Por eso no basta con desear bienestar. Hay que encarnarlo, aunque sea por minutos al día. Hay que vivirlo desde adentro hasta que se vuelva costumbre. Cuando empecé a vivir así, no fue que mi vida se volvió perfecta, pero mi relación con el dolor cambió. Ya no era un castigo, era un mensaje. Y como todo mensaje, se puede escuchar, se puede responder, se puede transformar. Y eso es lo más importante. Saber que no estás a merced de lo que te pasa. Estás a cargo de cómo lo atraviesas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que convierte el proceso de sanar en algo posible, real y profundamente tuyo. Mucha gente me ha preguntado si este proceso de entrenar la mente es realmente suficiente para sanar. Y siempre contesto lo mismo. No es que pensar diferente lo resuelva todo. Es que si no cambias la forma en que piensas, todo lo demás se vuelve más difícil. Porque la mente guía, la emoción sostiene y el cuerpo obedece. Si eso no está alineado, no hay tratamiento que funcione del todo, porque siempre estarás luchando contra ti misma. Cuando decides entrenar tu mente, estás haciendo más que visualizar un futuro mejor. Estás cambiando la energía desde la cual vives. Estás reprogramando lo que creías inevitable. Y eso no se nota el primer día, pero empieza a sentirse en pequeñas cosas. En cómo te hablas, en cómo reaccionas, en cómo dejas de pelear y comienzas a cuidar. Porque esa práctica de sostener una emoción nueva, una imagen distinta, no es una técnica vacía. Es una decisión profundamente valiente. El cuerpo no se transforma porque lo fuerzas. Lo hace porque le muestras algo diferente el tiempo suficiente como para confiar. Y cuando esa confianza se vuelve tu base, la vida ya no se siente como una carga. Se vuelve camino. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que no estás caminando desde la herida, sino desde la elección. Y eso, más que sanar, te devuelve a ti. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que sanar no tenía que ver solo con hacer lo correcto físicamente, sino con limpiar el espacio interno desde donde estaba actuando. Porque no es lo mismo tomar una medicina desde el miedo que desde la confianza. No es lo mismo descansar desde la culpa que desde el permiso real de escuchar al cuerpo. Todo, absolutamente todo, está influenciado por la energía emocional que sostiene nuestros actos. Y si esa energía está contaminada de ansiedad, frustración o resignación, el cuerpo lo capta. Empecé a notar que no era suficiente con cambiar lo que hacía. Tenía que transformar cómo lo sentía. Tenía que observar desde dónde me hablaba cada día. Si era desde la dureza o desde la compasión. Si era desde la prisa o desde la presencia. Porque mi cuerpo no necesitaba una nueva rutina. Necesitaba una nueva relación conmigo. Una en la que no fuera castigado por doler, ni forzado a rendir, sino escuchado, sostenido, acompañado. Y eso solo se logra cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de ser honestas, de darnos el permiso de volver al cuerpo no como un campo de batalla, sino como un lugar sagrado, un espacio que ha aguantado más de lo que muchas veces reconocemos, y que sigue aquí, pidiéndonos solo una cosa: coherencia. Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando eso se alinea, la energía cambia y el cuerpo empieza a responder, no porque le diste una orden, sino porque al fin siente que puede confiar en ti. Sanar es un proceso silencioso. No siempre se nota. A veces no se ve en análisis ni en síntomas, pero se siente en cómo te habitas, en cómo ya no repites los mismos pensamientos, en cómo eliges el descanso sin culpa, en cómo dejas de responder desde la urgencia. Porque cuando empiezas a sostener una emoción nueva, no solo estás entrenando tu mente, estás creando un nuevo hogar dentro de ti, uno donde tu cuerpo no es un campo de guerra, sino un espacio que puede regenerarse. Esa es la base real de esta práctica, no hacer más. Sentir distinto, respirar con conciencia,
no como una obligación, sino como un acto de presencia, de respeto hacia ti, de amor hacia tu cuerpo. Y cuando vives desde ahí, tu energía cambia, tu sistema se regula, tu entorno también empieza a reflejar ese cambio, no porque estés exigiendo resultados, sino porque ya no estás esperando que todo afuera se acomode para sentirte en paz. Y esa es la mayor sanación, vivir en coherencia con quien sabes que puedes ser, incluso si el camino no es lineal, incluso si hay días donde te cuesta, porque ya no estás buscando perfección, estás cultivando verdad. Y esa verdad, cuando es sostenida con amor, es la señal más clara que puedes darle a tu cuerpo para que empiece a sanar. Al final de cuentas, no estás aquí para seguir pensando que sanar es algo imposible. Estás aquí para enseñarle a tu cuerpo una nueva forma de sentirse vivo, una forma más honesta, más presente, más tuya, porque el cambio no empieza cuando desaparece el dolor, empieza cuando decides dejar de repetir que no puedes más. Si este mensaje te tocó, escríbelo aquí abajo. Yo soy el inicio de mi sanación, porque cuando tu cuerpo te escucha desde el amor, todo empieza a cambiar.